también de si hay alguna consulta o duda que quieran llegar a plantear en el chat, bienvenido sea. Más que nada algún desperfecto técnico que suele haberlos y varios. Agradecido en particular a quienes, a pesar de que están de servicio, están conectados, así que sepan que la toma de asistencia a través del chat y después pueden consultar la clase a través de la plataforma educativa virtual. Entonces, la intención en particular de la clase de hoy es arrancar ya con el desarrollo de la última unidad. Estamos físicamente a últimas 5 clases, entonces estas últimas 5 clases van a estar abocadas a la gestión de la unidad número 5, la cual es parte del contenido que vamos a estar evaluando en los trabajos prácticos, y la misma refiere básicamente al código IIII, conocido como resumen, pero que tiene que ver con la implantación de instrumentos de la Organización Marítima Internacional, y es una unidad que extensa a ella. La intención de la clase de hoy es poder hacer un breve resumen. Entonces, la intención del resumen es que sirva como primera idea de lo que van a tener como para poder responder las preguntas del trabajo práctico. Entonces, agradecido para todos los que vayan poniendo su nombre y apellido para la toma de asistencia. Entonces, arrancamos la clase mencionando que el objetivo, por así decirlo, de esta unidad y de esta clase en particular es que ustedes puedan tener un pantallazo general de las últimas 5 clases que se vienen, en donde vamos a estar desarrollando en conceptos de lo que tiene que ver con la implantación de los instrumentos internacionales a través de este plan de auditoría, que el nombre que después vamos a ver va a estar muy relacionado con su denominación en inglés, por así decirlo, del IMSAS, que tiene que ver con la denominación de IMO, Member State Audit Scheme, que no es más ni menos que del plan de auditorías. Por eso, a pesar de que cuando hablamos de este plan de auditoría de los Estados miembros, muchas veces van a ver IMSAS o su anterior denominación como VINSAS, con B corta, cuando era voluntario, pero a grandes rasgos vamos a tratar de dilucidar en cuanto al desarrollo de la unidad, qué autoridad tiene la Organización Marítima Internacional para exigir cumplimiento de instrumentos, dato no menor, qué es en sí este plan de auditorías, por qué se debiera de necesitar un plan de auditorías de los miembros los miembros parte de la OMI, qué sucedería o qué estaría sucediendo con la temática de incumplimientos u observaciones. Después vamos a ver cuando empecemos a desarrollar los diferentes conceptos, van a ver qué significa, por un lado, la cuestión de conclusión o observación. Entonces, y el punto final va a tener que ver con qué significaría esta cuestión de beneficios para los estados al ser parte de un plan de auditorías. Por así decirlo, cómo nacen los convenios en la Organización Marítima Internacional, lo han visto reiteradas veces en varias materias a través de la formación, no solo del posgrado. Entonces, brevemente, estamos hablando de la elaboración que tiene que ver con la aceptación de una propuesta, y ese gráfico que solíamos estar mostrando reiteradas veces, en donde pueden ser reactivas o proactivas la creación y elaboración de normas.
En cuanto a la aprobación, después ya tiene que ver con la gestión propia de la función de las reuniones. Sería interesante que quizás en la última clase los que estén ya con la materia aprobada, porque la intención de recordar también de que quedan 15 días para la presentación del trabajo práctico número 2 y estaríamos en 20 para el último trabajo, y la última clase ya tendría a todos con las calificaciones. Entonces, si pudiéramos en la última clase hasta ver cómo se preparan instrucciones de asistencia o proyectos de informe final, como para demostrar cómo desde la participación de la Prefectura Naval Argentina se colabora con esta función que tiene que ver luego con el nacimiento de los convenios en la Organización Marítima Internacional. A todos los que se van uniendo, por favor tener a bien poner su nombre y el apellido para la gestión de toma de asistencias, y también recordarles que estas últimas clases, que van a ser un poco más extensas, vamos a estar arrancando más tardar a las 17:10, 17:05, porque de ello va a depender también la posibilidad de ser más claros con la gestión de los trabajos prácticos que se vienen. Después, en cuanto a la pirámide normativa nacional, podremos llegar a estar hablando de ella, la cuestión normativa argentina, en cuanto a las diferentes existencias de artículos en la Constitución Nacional, y después la famosa pirámide normativa en cuanto a los tratados internacionales, la ley nacional y la reglamentación de las mismas, porque claramente después vamos a ver la cuestión de la función de implantación y cumplimiento en cuanto a la evaluación y análisis, toda esta temática, cómo va a estar siendo analizada por el plan en un principio y obviamente por la gestión de los auditores. Sin más preámbulos, el plan de auditoría se va a basar en tanto y en cuanto 6 grandes instrumentos marcos que después vamos a ver, y esto es importante que ustedes puedan tener en cuenta la existencia en la página de la Organización Marítima Internacional, que se menciona cuando estamos hablando de plan de auditoría de los Estados miembros, como también hay algo que por ahí lo hemos visto muchas veces y otras no prestamos atención a la importancia. Hay una página hay un sector, perdón, dentro de la página de la Organización Marítima Internacional que lamentablemente solo está en inglés, que habla del estado de los convenios. Y este estado de los convenios tiene que ver con un Excel simple que ustedes pueden llegar a descargar de esta forma. No sé si la posibilidad de la imagen, cómo se estará viendo, pero a grandes rasgos van a ver que hasta este Excel está actualizado hasta el 29 de septiembre de este año, y como dato anecdótico, ya van a ver que la Argentina aparece con la conveniente actualización respecto al anexo 6 de Marpol, como así también esto tendría que ver en relación directa cuando estamos hablando de qué instrumentos están obligados a través de esta auditoría a cumplir determinados estados según sus propias características y normativa nacional. Entonces, a grandes rasgos, vamos a estar viendo en detalles, y en la clase de hoy en particular, cuáles son esos convenios, pero en principio, y tratando de ser ordenados, podríamos preguntarnos, y ya lo hemos desarrollado en la clase, la diferencia entre lo que es una auditoría e inspección. Entonces, esta intención de verificar la eficacia de un sistema que a la vez está avalando un proceso, en esa idea de que toda gestión de implantación de un documento va a estar transparentándose a través de un proceso seguro, y ese es asegurarse que estos procesos estén pudiendo implementarse, van a estar
necesitando de este proceso sistemático, independiente, y que se documente a través de la obtención de evidencias, y estas evidencias que puedan ser evaluadas de forma objetiva, para así poder determinar criterios que van a decir si se están desviando o si está encaminado para un deseo utópico quizás, pero real y necesario de mejora continua. Entonces, cuando hablamos de auditoría, podemos definirlas de tantas y en cuantas maneras y normas las ubiquen, pero en particular, cuando estamos hablando de este proceso de auditoría, tenemos que tener bien plasmado que va a haber una planificación. A través de esa planificación de la auditoría va a haber una ejecución. Esa ejecución va a producir determinados documentos que van a ser los llamados reportes, a través de los cuales, si se encuentran o no conclusiones y observaciones, van a transformarse en pruebas objetivas que van a requerir acciones correctivas, las cuales de existir van a necesitar una especie de seguimiento. Una especie no, van a necesitar un seguimiento. Entonces, la existencia de normativa en particular que viene conexa con el código III va a establecer qué criterios de auditoría hay, va a establecer conjuntos de objetivos y procedimientos, va a estipularse qué registros van a llevarse a cabo para que pueda existir esta evidencia de la auditoría, y con estos resultados y recopilados van a ser posible que se plasmen en conclusiones, y es que estas consideraciones claramente tiendan a un círculo virtuoso que van a hacer que luego haya claramente un actuar, y que ese actuar nuevamente lleve a una replanificación, un hacer, y ese hacer esté relacionado con una verificación. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de la necesidad de una auditoría, se va a hacer para medir el desempeño en este sistema donde se deban de cumplir estos objetivos establecidos. Entonces, las conclusiones que van a haber, que se van a plasmar en formularios que están tipificados en diferentes documentos que son de obligatorio cumplimiento, van a poder llegar a que se corrijan incumplimientos de haberlos. Más importante de todo es evitar que se siga repitiendo la gestión de esos errores, y el objetivo, como toda auditoría, es de una mejora continua. Entonces, siguiendo con lo fundamental que debemos de tener presente, en esta gestión de auditoría, las 3 etapas básicas van a estar definidas en una planificación, en la realización per se de la auditoría, y la preparación de un informe. Eso es a grandes rasgos el objetivo de lo que va a buscar esta unidad número 5, que a todos le quede bien en claro que esta planificación uniforme y eficaz de instrumentos va a impactar directamente en la seguridad marítima. Bueno, el objetivo, obviamente, que busca este plan de auditorías, y que la prevención y contención de la contaminación sea lo más eficaz posible. Entonces, va a buscar que los Estados miembros asuman plenamente las responsabilidades y cumplan las obligaciones, y que esas obligaciones están ni más ni menos impuestas en convenios e instrumentos a lo que los Estados son partes. Y vamos a tratar de ver que para esta preparación de auditoría, que después vamos a ver que ya a través de la pandemia, nuestro país ha quedado en un principio, cuando estaba pasada desde el 2021 hacia el 2022, ya tenemos el documento en donde para el año 2023 la República Argentina está preparándose para confirmar su auditoría, que se realizaría en septiembre del 2023. Entonces, esto es uno de los instrumentos de cumplimiento que mantiene, no digo en vilo, porque sería interesante que todos estemos desde nuestro lugar asumiendo el grado de responsabilidad que nos toca en el cumplimiento de estas cuestiones estipuladas en los diferentes convenios, sino también asumir
de que el país va a dar una imagen a través de estos resultados que se obtengan de la auditoría. Ahí, claramente, cuando después me gustaría, tenemos auditores que han recorrido el mundo entre los cursantes y en particular han recorrido casi todas las áreas de, de la institución como para esta preparación que cual carrera de 100 metros o con obstáculos, estamos de vuelta en la posición ideal del tiempo quizás suficiente de 2 años o año y 11 meses con un tiempo como que si esta temática es abocada con objetividad, imparcialidad, va claramente a prepararnos para cuando ese auditor que esté designado por la Organización Marítima Internacional venga a auditarnos, pueda encontrar lo más transparente y puntual todos los detalles a los cuales claramente nuestros procesos deberán demostrar una mejora, pero cuanto menos podamos ser observados y puntualizados, va a ser un triunfo que creo que nos merecemos, valga la grandilocuencia de la palabra triunfo, porque se trabaja de todas las áreas. Uno por ahí puede llegar a tener un concepto desvalorizante de la función que se cumple, pero a nivel nacional se cumple una función que internacionalmente está en sintonía, permítanme decir, de la media para arriba. Entonces, cerrando estos conceptos de auditoría, vamos a decir que es un proceso sistemático, independiente y documentado. Entonces, se va a buscar, la Organización Marítima Internacional claramente va a tratar de buscar auditores que no sean de la parcialidad o la disonancia local. Es conocido de que hay algunas cuestiones que van a ser sensibles, que van a estar en manos de gente, como vamos a ver, de otras nacionalidades, que van a estar chequeando cuestiones que tienen que ver con el ABC de la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente. Por eso también después vamos a ver que en esta etapa, por así decirlo, o postura de las auditorías, el tema de protección marítima no está incluido. Eso deben de como ABC tenerlo presente, que la protección marítima no está incluida en este régimen de auditorías en las cuales el SOLAS, el MARPOL, STCW, líneas de carga, arqueos y Colrec van a estar siendo auditados en cuanto a la implantación, cumplimiento e información de cómo el Estado de Argentina lo lleva a cabo. Entonces, ahora yendo de atrás para adelante, diríamos, cual cangrejo, ustedes en el trabajo práctico número 3 tienen una pregunta que tiene que ver con la relación que hay del programa integrado de cooperación técnica con los conceptos de seguridad de la navegación. Entonces, acá se empieza a dilucidar esta orientación hacia la respuesta, en donde que la Organización Marítima Internacional es consciente de que se tienen dificultades para cumplir plenamente las disposiciones de los distintos instrumentos de la Organización Marítima Internacional. Ya se trató de dejar de usar la palabra como países subdesarrollados o países tercermundistas, tratando de ayornarlo sin ser despectivos, pero es una realidad que por más que pongamos lindas palabras, hay estados que tienen hasta problemas de configuración estatal. Entonces, créannos que la seguridad de la navegación es uno de los conceptos que relegan porque tienen hasta otras cuestiones más de incumbencia como conformación de país propia antes de la seguridad de la navegación. Pero más allá de eso, esa intención
de estos resultados de auditorías es la intención que sistemáticamente sean un aporte en cuanto a la programación de asistencia técnica a través de estos programas integrados de cooperación técnica, y ahí es donde empezamos a mezclar cuestiones que tienen que ver con el trabajo práctico número 1 que dimos, que tiene que ver con el perfil marítimo del país. Entonces, ese perfil marítimo que ustedes vieron de la Argentina, que es carente de determinada información, si no está conscientemente abordado, va a demostrar que el Estado va a estar en una necesidad mayor o menor o totalmente diferente a la real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Organización Marítima Internacional es un organismo que va a poder brindar capacitación. Entonces, esa capacitación tiene la intención de reforzar la capacidad de los recursos humanos y así crear capacidad institucional para que estas reglas y normas internacionales relativas a la seguridad marítima y la prevención y contención de la contaminación del mar sea tenida en cuenta por funcionarios que vuelvan a poner en prioridad la temática que tiene que ver con la seguridad y la protección medioambiental. Obviamente que esos funcionarios no van a poder por sí solos llegar a modificar a veces la realidad. Pero, insisto, es este agradecimiento también a la capacidad de poner horas extras a nuestra capacitación, de poner horas extras más allá del objetivo ulterior con un beneficio redituable en cuanto a un porcentaje por código de título, etcétera. El objetivo también de esta materia es ayornarnos a lo que es el módulo GISI. Claramente el concepto de seguridad de la navegación per se, con la formación que todos vamos desarrollando, la va formando cada uno. Es muy poco probable que alguien pueda aprender si no tiene esa intención internalizada. Entonces, esta finalidad de la creación de un programa integrado de cooperación técnica es ni más ni menos que eso, darle a los recursos humanos una formación tal de que desde el punto que estén, tratar de incentivar a que se perciba la necesidad de estos 3 puntos como mínimos que tienen los diferentes convenios. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se cumplimenta? ¿Cómo se informa? Y eso todo hace que se pueda obtener un perfil marítimo del país. ¿Qué va a hacer este cierre de ciclo a través de la implementación de los instrumentos de la OMI y sus auditorías? Que se pueda determinar el nivel de conformidad o no conformidad de todo un sistema mundial, porque ahí es donde somos en función de lo que todos somos. Individualmente podemos ser eh, impecables, pero si la región no es impecable, ahí es donde hasta podemos decir que a través del Acuerdo Latinoamericano de Viña del Mar hay necesidades de subir el nivel de compromiso, tratar de que todos estén alineados en cuanto a esta eficacia del sistema para tratar de cumplir los objetivos especificados en los instrumentos. Y eso va a hacer que haya mejoras, no solo en la calidad del producto que se ofrece, sino que esa fría letra de un convenio realmente logre favorecer a la seguridad marítima. Entonces, ahora ya, por así decirlo, retomando preguntas que están en el trabajo práctico número 2, en una de ellas está hablando de qué depende la eficacia máxima de cualquier instrumento. En letra propia del código III, la eficacia del instrumento depende de la capacidad del Estado miembro de implantar, hacer cumplir e informar. Después iremos detallando cada una de estas cuestiones. Cuando hablamos de implantar, tal cual el gráfico, es la intención de que las políticas lleguen a promulgarse, que esta legislación esté
posea orientaciones. Entonces, ¿qué percibimos todos cuando algo está escrito? Lo hablamos a través del Código de Gestión de Seguridad. Cuando está escrito, cuando está plasmado, vemos una asignación de responsabilidades. Entonces, esa asignación de responsabilidades va a permitir que se actualicen y revisen. Y de vuelta, tratar de desmitificar la palabra política, sabiendo que estamos hablando de principios estratégicos. Entonces, la mejora de la implantación va a hacer que se garantice que las reglas se implantan y cumplan de forma efectiva, eficaz y sistemática. Toda esta cuestión de implantación es para habilitar recursos, procedimientos, administrar programas de seguridad y protección del medio ambiente. Suena siempre frío, pero esa es la intención del objetivo de la implantación. ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar qué competencia hay para legislar y para hacer cumplir en estas jurisdicciones que hay como el país según las características, y ya hablando de Argentina, se cumplen las tres en cuanto a responsabilidades que se tienen como Estado de abanderamiento, como Estado rector de puerto, como Estado ribereño. Entonces ahí, en esa cuestión de implantación, se van a chequear las leyes nacionales o los instrumentos que cual cascada empiezan a bajar a nivel tierra los instrumentos de la Organización Marítima Internacional y a través siempre de diferentes pirámides jurídicas que van desde los convenios hasta la aplicación per se de ordenanzas. Otra función fundamental que es parte de una de las preguntas cuando hablamos del concepto de administración marítima argentina, esto es fundamental, saber qué diferencia notoria hay entre lo que es una autoridad de aplicación, lo que es una autoridad marítima y lo que es la administración marítima argentina. Por favor, tengan siempre en claro que la administración va a veces a no estar siendo en la realidad percibida por la propia República Argentina, de que como Ministerio de Relaciones Exteriores de Culto, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Armada, la Subsecretaría de Transporte y Vías Navegables, todo ello, todo ese conjunto, y me quedo corto con las que mencioné, eso es la administración marítima argentina. No es solo una autoridad de aplicación, no es solo una institución. Igual lo vamos a seguir desarrollando. La intención de esta clase es hacer un pantallazo de lo que va a ser la unidad número 5, porque amerita, tal cual después hay un curso de auditor de autoridades marítimas que desarrolla la institución y estén atentos a muy buena capacidad de capacitación ofrece el mismo. Y siguiendo con la parte de implantación, va a estar siendo necesario esta ratificación de cómo se incorpora a la legislación nacional instrumentos internacionales, de cómo la legislación en cuanto a reglamentación, por así decirlo, qué internalización, qué formalismos hay en cuanto a la incorporación de normativa. Por eso es interesante que le presten atención en esos PDFs que se subieron respecto a los diferentes convenios, cuando hacíamos mención en la primera pregunta de la clase, quiénes eran la autoridad de aplicación, y fueron muchos a Infolec, y fueron muchos a la ley. Entonces, ese pequeño detalle, ustedes ya están haciendo primeros pasos como de esa gestión de auditoría, por así decirlo. ¿Cómo este convenio fue internalizado? ¿Solo porque existió el convenio en sí? No. Entonces, ahí ya se está demostrando que hay una legislación, que fueron a una fuente confiable, que pudieron a través de una ley en particular seguir bajando a nivel de decreto, ya sea a través del Reginave, ya sea a través de las leyes de navegación o de las funciones específicas de los organismos que se van creando, y obviamente después llegamos al tema de las ordenanzas marítimas per se. En cuanto a la tercera pata de esta implementación, cumplimiento de información, en cuanto al cumplimiento, vamos a tener algo no menor y que a veces, insisto, algunas respuestas no salen y porque sí,
porque la prefectura hace eso o porque la institución hace lo otro. Animarnos siempre a plantear dónde está escrito es el primer ejercicio que nos van legando y que tratamos de legar y que es el mejor ejercicio que podemos hacer. ¿Dónde están estas concesiones de autoridades otorgadas? Entonces, préstenle atención a una de las preguntas en particular cuando hacemos la afirmación de que la responsabilidad sigue correspondiendo plenamente a la administración, va por este lado, va por el lado de las organizaciones reconocidas. Hay cuestiones que una administración, listo, todo muy lindo, puede haber delegado a una OR, pero la República Argentina sigue siendo una administración que no deja de aceptar una responsabilidad que le corresponde plenamente a la administración. Y lo vamos a ir viendo, pero como para orientarlos, porque de los trabajos prácticos que han presentado, alguno de ellos no pudo rumbear una de las preguntas. Entonces, en este cumplimiento, no solo se va a estar tratando de ver qué ley, por así decirlo, está estipulando procedimientos administrativos, cómo se están instaurando determinados sistemas de disuasión. Van a palparse cómo estas concesiones de autoridad, y ahí es donde también seguimos uniendo temáticas que vimos en la clase que tienen que ver con la existencia de estos convenios con las organizaciones reconocidas. Entonces, para mí, esta unidad es la que termina de cerrar la materia, no solo en el aspecto numérico, que es la clase número 5, la unidad número 5, sino en cuanto a conceptos, porque estamos hablando desde lo que vimos en la primera clase, donde les preguntaba con el tema de la autoridad de aplicación, con lo que fuimos viendo con las organizaciones reconocidas y el tema de los procedimientos administrativos, como menciona acá el slice, que tiene que ver con investigación de siniestros y después con diferentes evaluaciones y cuestiones que van a estar netamente relacionadas a el último punto, el módulo GISIS, cómo se informa. Uno de los puntos que ahí, si bien también tengan atención en el trabajo práctico número 2, creo que les planteo 7 preguntas. Solo respondan 5, porque eso es lo que pide el trabajo. Y entonces, para aquellos que no tienen aún el usuario como administración marítima para la consulta en GISIS, quizás esta pregunta que tiene que ver con cómo se informa el tema de las instalaciones de recepción. Entonces, la información siempre es a través del módulo GISIS, eso que no quepa duda. En vivo y en directo, cuando se ingresa al área del módulo GISIS, van a ver que hay uno que tiene que ver netamente con las auditorías de los Estados miembros. Esas auditorías de los Estados miembros suelen estar con documentos que van a estar accesibles o no accesibles según la propia voluntad del Estado. A mí esta temática es realmente algo que me gustaría que todos podamos en algún momento, si tienen la intención, de van a ver que hay reportes que están accesibles al público. Creo que en este caso, como es la versión pública, por ahí no se van a poder ver, pero si ustedes se lo vean como miembros y tienen la posibilidad de ver la desprolijidad, pero bueno, la intención es esta. En el módulo GISIS se emplea para subir los reportes, como también para producirlos. Estos son diferentes roles que se le van a dar, se le van a ir dando según lo que después vamos a ir viendo
en el manual y en los procedimientos. Todo esto, todos estos reportes luego se consensúan, hay mucho ceremonial, mucho protocolo. No se olviden que estamos hablando de países soberanos que van a permitir ser auditados por miembros que en representación de la Organización Marítima Internacional no dejan de representar a otros estados. Entonces, lo que quería mostrarles es que cuando los vean en rojo van a ser algunos de posible acceso, y cuando tengan la particularidad de ver quizás el de Dinamarca, van a ver que a Dinamarca, ni más ni menos que el actual director de Policía de Seguridad de la Navegación fue uno de los miembros auditados, y los que tuvimos la suerte de andar paseando por ahí cuando uno decía que era de Argentina con respecto a la autoridad marítima danesa, tenían presente de que esos miembros auditores le produjeron observaciones, las cuales le permitieron mejorar como autoridad marítima. Después acá van a ver que se producen acciones correctivas, esas acciones correctivas van a después estar siendo mencionadas en los diferentes convenios y los vamos a ir viendo. Pero bueno, a pantallazo, volviendo de vuelta sobre la intención, es saber que la información y la tercera pata para hacer estos instrumentos beneficiosos es el de informar. El informar se hace a través del módulo GISIS. Entonces, hemos visto hasta acá los breves y generales conceptos de implantación. Pasado ya revista de la palabra auditoría, vimos qué es un plan de auditorías y lo que sería el concepto que nos tiene que quedar de implantación, para ahora hacer una breve introducción a los instrumentos a auditar. Como les mostraba, esa columna de la izquierda va actualizándose y la República Argentina tiene en amarillo, ahí son los que no es parte de la Argentina. Entonces, en esta intención de que el plan incluya 6 instrumentos, y cuando hablamos de 9 son sus protocolos, lo que suman y adicionan un tercer número más. Pero a grandes rasgos, y si bien ya es harto conocido por todos, bien vale el refrescar, que cuando estemos hablando del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, del SOLAS, su objetivo principal es el de establecer normas mínimas relativas a la construcción, equipo y la utilización que tenga que ver con los elementos compatibles con la seguridad. Entonces, acá es donde el Estado de abanderamiento es responsable de asegurar que los buques que enarbolan el pabellón cumplan con las disposiciones del convenio, y ese asesoramiento de esa gestión es a través de la emisión de certificados estatutarios. Entonces, va a ser también parte de una de las preguntas cuando estamos hablando del trabajo práctico número 2. Hablamos de al menos 2 obligaciones que se tengan que ver con el estado de abanderamiento. Va ahí a estar ya mencionada el tema de la gestión de certificados estatutarios. Y acá en esta parte en particular, obviamente, entonces cuando vamos a hablar de auditoría se va a decir que se va a auditar la forma en que en la Argentina emite estos certificados, ya sea después vamos a ver viendo cómo se tiene a través de un legajo de quién es el inspector que va a hacer la inspección, y ahí es donde seguimos uniendo todas las temáticas que vimos en la clase con la función del departamento técnico de la navegación, con el tema de las inspecciones ordinarias, extraordinarias, inspecciones de plano. Todo eso nos van a contar las costillas. Entonces, esa gestión en cuanto a las disposiciones relativas a la supervisión va también permitir a través del convenio SOLAS ver cómo la supervisión por el Estado rector del puerto es tenida también en cuenta en estas normas de auditoría. Después, cuando hablamos de Marpol,
volvemos a hablar que es el principal convenio que versa sobre la prevención y contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales. Entonces ahí vamos a tener las reglas que se encaminan a prevenir y reducir al mínimo la contaminación, porque siempre hablamos de riesgo y que es poco probable que el riesgo cero exista. Entonces, vamos a ver que Marpol va a tener también su presencia en los documentos que van a asignar y que van a estar siendo parte de la auditoría, como así también el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Labor del Agente del Mar, donde claramente hay cuestiones mínimas sobre la formación, titulación que van a ser auditadas. Acá tenemos que después diferenciar porque el convenio en particular tiene sus propias auditorías. La intención de esta gestión de estas auditorías no va a tratar de superponerse con lo que el mismo convenio STC tiene, pero sí va a ser parte subsidiaria del análisis. Entonces, van a como mínimo a auditarse las medidas administrativas adoptadas para garantizar el cumplimiento, ya sea a través de breves análisis de planes de estudios, cursos de formación y todo lo que tenga que ver con la titulación de la gente de mar. En cuanto al Convenio Internacional de Líneas de Cargas, claro está y conocido que establece las limitaciones de calado, indicando hasta dónde los buques que efectúan viajes internacionales pueden ser cargados, asignando obviamente líneas de carga y francobordo. Entonces, esa reserva de flotabilidad va a estar luego plasmada sobre el buque en sí y también otorgado un documento que va a estar claramente asegurando no solo esa reserva de flotabilidad, sino cuestiones que tienen que ver con condiciones que avalan la cuestión de estanqueidad y medidas que van a estar netamente vinculadas con las diferentes zonas geográficas y las épocas del año con la que el buque va a estar navegando. Entonces, el principal objetivo de las medidas es asegurar la integridad estanca del casco del buque y estas líneas van a estar marcadas y esas marcas van a ser también las que tengan que ver con la emisión del documento estatutario pertinente. Es lindo mencionar que está mencionado y que está este convenio, el de arqueo, que si bien no es un instrumento de seguridad, lo que es fundamental, este convenio es el que se emplea para determinar qué convenios de seguridad son aplicables a un buque específico. Bien sabido es que en esas reglas que hay sobre los tonelajes y es aplicable tal o cual convenio, entonces ahí es la importancia de la existencia de este convenio internalizado en las auditorías, e insisto, si bien no es un instrumento de seguridad, es el que va a determinar qué convenio internacional termina siendo aplicable a un buque en particular. Por último, cuando ya estamos hablando del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, esto va a estar netamente relacionado con la pata de lo que es el estado de ribereño. Entonces, cómo se está permitiendo ser normativamente correcto en cuanto a la disposición y separación del tráfico, en cuanto a la orientación para gestionar, como bien viéramos en la última clase, el tráfico marítimo, y netamente después con la cuestión de bandera tiene que ver con lo relativo a las luces y marcas y lo que va a netamente a demarcar que después para la gestión de tráfico termine significando una navegación segura en cuanto a señales y distancias de franqueo. Entonces esa fue una breve introducción a los instrumentos, que para recapitular teníamos entonces el SOLAS, Marpol, STCW, líneas de carga, arqueo y Colrec. Ya entrando en los últimos minutos de la clase, intentando remarcar que en las subsiguientes clases, que no son ni más ni menos que
3 en particular, porque son las que hasta el 16 de noviembre van a tener puntuación, por así decirlo, porque el día 20 es la entrega del último trabajo y la última clase es el 23. Vamos a estar desarrollando en particular estas herramientas. Una que son las normas de auditoría per se, que es el código IIII a través de la resolución de la reunión 28 de la Asamblea, la resolución número 1070. Van a ver luego que hay instrumentos que se llama lista no exhaustiva de los instrumentos a ser auditados. Entonces es acá donde la intención de las diferentes herramientas que se trata de que en clase ustedes puedan percibir que existen cuando ustedes se entran en esta gestión de cuentas que tiene que ver con GISIS. Una muy importante es el IMODOC. Esta permite plasmar cómo estas diferentes diagramas que hemos visto muchas veces de comité, subcomité, la asamblea, consejo, es como que a veces todo muy lindo con el organigrama de la IMO, de la OMI. Después, a ver si es que alguien tiene con sonido. Bien. Entonces, con la gestión de las cuentas que tenemos en IMODOCS, podemos ver que el subcomité de implementación de instrumentos de la OMI, que es el IIII, tampoco se mataron mucho con la denominación del subcomité. Entonces, en la parte pertinente del subcomité se van a poder encontrar los documentos que, en este caso, como le mostraran, postergan, según en qué periodo de sesiones, una auditoría para un año u otro, pero también lo más importante que van a poder ir viendo y tratando de poder gestionar, van a ser diferentes informes que los diferentes convenios terminan obligando. Por así decirlo, y sin ir mucho más allá de lo que quería comentarles, van a poder encontrar la resolución de la asamblea ahí mismo. Si bien está dentro de la plataforma educativa virtual, a través de el encuentro de documentos de las diferentes reuniones, van a poder encontrar la resolución, que es el código de implementación de los instrumentos de la OMI, van a poder encontrar marcos y procedimientos, van a poder encontrar el manual del auditor, que son estas tres grandes aristas que abarcan a lo normativo que tiene que ver con la unidad número 5. Después, lo interesante que puedan llegar a ver a través de estos diferentes documentos es que el secretario de la Organización Marítima Internacional está obligado a hacer análisis de estos informes de auditoría. Y estos informes de auditoría es lo que viene a unir lo que les comentaba al inicio de la clase, de que no estamos tan alejados de lo que es la vivencia de la mayoría de los Estados miembros. Hay un análisis pormenorizado de qué partes del convenio y de los diferentes convenios generan dificultades a los estados para cumplirlos. Entonces, hay determinadas cuestiones de las ya atravesadas 60 si no me equivoco, a ver si lo tengo bien marcado por acá, para no hablar sin números. Estamos atravesando relativamente la auditoría número 67. Entonces, esos números de auditorías van a estar también relacionados, obviamente, con estos porcentajes, y a través de esos porcentajes van a estar demostrando a nivel mundial qué es lo que encuentran los Estados miembros como dificultades para estar, por así decirlo, en sintonía con lo que están pidiendo los convenios. Entonces, estos documentos que vamos a estar viendo en las clases subsiguientes
van a grandes rasgos a demostrarnos que el código en sí se divide en partes que tienen que ver con el análisis de estrategias y políticas de implantación, en las partes que tienen consonancia, si un estado es preponderantemente de abanderamiento, si es un estado ribereño y si tiene a su vez también como rector de puertos facultades. Entonces ahí se va a estar viendo la implantación de estas políticas, el cumplimiento de la legislación y se va a evaluar claramente el cumplimiento. En cuanto a diferentes responsabilidades que se van a auditar, van a estar estas tres jurisdicciones mencionadas siendo focales, cómo está organizado, cómo está la legislación, cómo se promulgan las leyes, qué disposiciones hay para este cumplimiento, en cuanto a facultades que son delegadas, si hay organizaciones reconocidas y cómo son los inspectores que actúan en nombre de la bandera. Y ahí nuevamente es congratular y saludar en particular al personal destinado en las áreas donde Estado Rector del puerto es fundamental, saber que la función que cumplen día tras día es de lo que mantiene esos conceptos institucionales en alto estándar, en donde claramente la gestión que se hace permite de que esa función que le toca al país sea cumplido con los mejores estándares y las mejores conceptualizaciones a nivel internacional. Después, respecto a la presentación de informes, ahí es donde vamos a ver uno de los puntos más flacos que ustedes mismos ya estuvieron viendo, que tiene casi la mayoría de los estados. Algo, por así decirlo, triste, pero real, es la ausencia de una estrategia marítima a nivel mundial y en particular a nivel país. Después les voy a mostrar la que existió allá por el 2009 cuando fuimos auditados voluntariamente y desde ese momento lamentablemente muchos más no se ha podido avanzar y bueno, connotaciones varias que iremos desarrollando en la clase cuando estemos en el punto particular de lo que es la estrategia marítima. Entonces, en estos aspectos comunes a auditar van a estar siéndose vistas las potestades para promulgar las leyes, las bases jurídicas para hacer cumplir estas leyes y la disponibilidad de personal que hay para cumplir las responsabilidades que se van asignando a través de las leyes. La comunicación de la información, el registro, pata más endeble, claramente, y sin dudas lo que por ahí es responsabilidad de todos y de todos es en serio cuando digo que es en todos, en esta mejora. De las observaciones realizadas en el 2009 depende de solamente la voluntad de quienes sepan que hay cosas para mejorar, de cómo retomar y que se realicen mejoras y que se eliminen esas causas de incumplimiento, a veces tan fácil como subir un documento al módulo GISIS, porque el 50% ya está hecho, porque ya está implementado, porque ya está siendo el cumplimiento, solo falta que alguien suba un PDF a veces al módulo GISIS. Entonces, en esos detalles es palpable de que a veces están en el alcance de uno mismo de poder cumplir y lograr eliminar esa causa de incumplimiento. Obviamente que si fuéramos un país con un concepto más amplio de lo que es la cultura de seguridad, habría posibilidad de mecanismos de recompensas a compañías, tal cual lo puede llegar a plasmar en estos ejercicios regionales en cuanto a un objetivo utópico por ahora, pero que está en el deseo de mejora continua, de que sea más fácil cumplir que no cumplir. Pero bueno, estamos en un país donde a veces esa dicotomía de que, bueno, va a haber una posibilidad de que si no estamos tan a regla va a haber una prórroga, etcétera, y son cuestiones que difieren del objetivo general de la cultura de seguridad, a veces muchas pregonado y otras pocas veces implantado. Después, cuando ya estemos viendo las cuestiones básicas de implementación, era el tema de asignar responsabilidades,
y que esas responsabilidades estén claramente actualizadas y revisadas. Cuando estamos hablando de estado de abanderamiento y esta pregunta que está en el trabajo práctico número 2, cuando al menos haya que mencionar dos, habla desde los programas de seguridad, desde la delegación de autoridad, del cumplimiento, con el tema de las inspecciones extraordinarias, por ejemplo, en el tema del personal calificado, con el tema de las inspecciones y auditorías en cuanto a su cualificación, en cuanto a investigación de siniestro, y ahí es donde vemos que el concepto de administración hoy más que nunca termina siendo más amplio que la Prefectura Naval Argentina u otra fuerza armada o otro ministerio o secretaría. Cuando hablamos de la auditoría que va a estar siendo suscitado como Estado ribereño, vamos a estar hablando de la implementación de la legislación sobre derechos y obligaciones en el tema del famoso SECOSENA para nosotros en cuanto al servicio de radiocomunicaciones, temas meteorológicos, la cuestión de búsqueda y salvamento, las notificaciones y ayudas a la navegación. En cuanto al cumplimiento, las cuestiones que tienen que ver con respuesta rápida y los índices de cumplimiento de obligaciones y derechos, que son los famosos KPI, que tenemos también tarea pendiente en saber interpretar qué son los famosos indicadores de gestión. Y en ese aspecto me gustaría mencionarles que se está trabajando en un reglamento que tiene que ver con la internalización institucionalmente de los instrumentos que tienen que ver con la implantación de los instrumentos de la OMI en cuanto a querer plasmar de una vez y de forma consensuada y de forma real algo que va a resumirse, por así decirlo, con este lindo diagrama, en donde va a haber una especie de grupo de evaluación, donde se informe a un comité estratégico, donde haya una interacción con un grupo técnico asesor, y los departamentos y divisiones encargadas de llevar a cabo la ejecución e implementación se retroalimenten para poder así, con esa idea de los famosos índices de cumplimiento, poder asignar responsabilidades, poder verlo desde hasta una idea de negocio de que cada proceso es identificable, cuantificable y que va a demostrar un índice que va a permitir mostrarnos cuán lejos o cerca o lejanos estamos del cumplimiento de esa exhaustividad de compromisos asumidos por la República Argentina. Por último, cuando hablamos de Estado Rector de Puerto, en la implementación de la legislación, vamos a estar hablando de instalaciones de recepción. Ahí sabemos también cuán cerca o lejos estamos como país de poder brindar esta herramienta a nivel internacional. Después, cómo está notificado el tema del registro de fuel oil, cómo está brindado el servicio de Estado Rector de Puerto, y ahí donde se esté mostrando la cualificación de los funcionarios que están encargados para esta supervisión. Y por último, cuando ya estemos en las dos últimas clases, vamos a estar hablando de esta lista no exhaustiva, que en sí, todo muy lindo el manual, todo muy lindo el código, pero es esta lista en donde va a estar nominando punto por punto. Este artículo del convenio tal dice que el país está obligado a tal cuestión. Bueno, eso que se fue incorporando a través de las diferentes enmiendas y modificaciones a los convenios es lo que se va a auditar. Hay determinados artículos que dicen, para tal función hay que hacer tal cosa. Eso van a venir a decir, ¿ustedes cómo están haciendo este artículo? ¿Cómo están cumpliendo esa lista no exhaustiva? En principio se llama no exhaustiva porque se va actualizando. La experiencia de las auditorías la va ayornando, como así también muy relacionada con este Excel que le mostraba de que se aplica o no aplica al país en cuestión. Entonces, la pata que va a estar viéndose y que tiene que ver con el auditor o los auditores designados va a través de un manual
a marcarles la cancha, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, cómo lo tienen que hacer. Entonces, en este manual van a haber orientaciones que van a servir de ayuda para la planificación y realización de la auditoría y la presentación de estos informes, como les mostraba, que se pueden consultar en el módulo GISIS, para que un Estado pueda demostrar cómo está cumpliendo, pero así este manual tiene el objetivo de marcar el desempeño en cuanto a definir bien un marco y procedimiento para este auditor. Entonces, esa estandarización o coherencia en la ejecución del programa de auditoría es lo que va a buscar el marcos y procedimientos. El manual del auditor. En cuanto al marco y procedimientos, esto va a ser necesario para definir objetivos, principios, alcances y responsabilidades. Entonces, los procedimientos fueron concebidos para servir de guía a los estados para que se preparen en esta participación y ejecución de las auditorías, que son obligatorias. Por eso allá en el 2023 vamos a tener que cumplirla. Y en estos marcos y procedimientos van a estar bien asignadas las responsabilidades del secretario general de la OMI, publicación de informes. El Estado miembro, a través de cómo va a tener que facilitar al jefe del equipo auditor determinada información, cómo va a haber diferentes procedimientos para prepararse a una auditoría a través de cuestionarios, cómo se va a hacer en sí la auditoría y luego, algo no menor, es el informe final que va a tener un carácter complejo para pulir asperezas, porque ahí se le va a presentar a un Estado y va a decirle, miren, ustedes en el desarrollo de esta auditoría no cumplieron con estas cuestiones y es una temática muy sensible y no menor. Ahí en La más esta... difícil y compleja. Ahí seguramente, señor, voy a querer que usted nos brinde sus experiencias, pero eso va a ser entre un par de clases en particular. Esta es la intención de mencionarlo nomás. Te iba a cortar porque ya está dando, a ver, podés dar el curso solo, ya te digo. No, señor. Una semanita. En 5 días, señor. Y cerrando el tema del informe de auditoría, vamos a ver la diferenciación que hay entre lo que es el informe provisional, un informe resumido y el informe final. Parecen sinónimos, en la práctica hay pequeños detalles, pero después hay gestiones de estadística que van a permitir compararnos y sin decir que se diga, vamos a poder ver cómo está hasta la misma región en comparación. Entonces, cerrando el concepto de la clase de hoy, quiero que quede claro que las claves de la auditoría están en estos puntos mencionadas, que es recopilación de data, que esta recopilación se hace a través de una lista que va a guiar qué es donde hay que poner el énfasis, que va a haber toda una preparación para la misma, no solo como auditor, no solo como Estado, no solo como secretario general, sino que también va a haber notificaciones que van a tener que estar transcurriendo, y ahí es donde la ayuda por ahí institucional de un reglamento o de un documento institucional nos diga, no necesitamos que nos notifiquen de afuera, ya internamente estamos notificados de que algo tenemos que estar informando acerca de los objetivos que se están alcanzando o no alcanzando. Entonces, claramente va a depender de un 50-50, un porcentaje el auditor, un porcentaje el auditado, y claramente, y acá es donde a veces cuesta, pero es la realidad, que si se tiene que contar con el compromiso de los máximos niveles de gestión. Si no se cuenta con el compromiso de los máximos niveles de gestión, hasta una estrategia marítima puede dormir en un escritorio. Entonces... Es parte de la problemática actual. Corre sí. bajo mi exclusiva responsabilidad lo que digo. Pero Sí. estamos quedados en el tiempo, estamos en un momento de una infinita transición, por definirlo de un modo, y estamos muy retrasados con estas cuestiones. No solo de la estrategia, sino de las cuestiones de fondo que son más importantes aún, ¿no?
sin duda. Pero esto corre por mí, Martín, por favor, que quede claro. Sí, señor. Este año duele menos el comentario porque el año pasado teníamos un par más de cursantes que eran netamente algunos niveles de gestión. Entonces, la organización que no creen en este pensamiento estratégico y mejora continua, claramente no permite que se agregue valor. Entonces, sin quitarles más tiempo, la intención de la clase de hoy fue comentar lo que se viene en las últimas clases. Para mí es la parte de la unidad más significativa. Sí, señor López. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta porque me quedé con la duda cuando teníamos hace un ratito la diapositiva del marco y procedimientos del INSAS, que habías hablado del secretario general en cuanto a las obligaciones y las responsabilidades, ¿no? El secretario general del Estado miembro, y la última sigla no me quedó claro cuál es. La Juliette Fue Ecoalfa. jefe del equipo auditor, señor. Ah, perfecto. Gracias, muy amable. Pero gracias por su pregunta en particular, pero después lo vamos a ir detallando, que esos son, por así decirlo, a grandes rasgos, 3 grandes figuras. Hay más, pero como para diferenciar como cuál diagrama. La cara visible de los niveles de responsabilidad, por definirlo rápidamente, Luis. Sí, gracias. Lo que pasa es que me quedó la sigla ahí en el aire y no lograba, buscando un poco en el poco conocimiento que tengo de los temas de auditoría, no me cerraba con ninguna. Por eso hice la consulta. Gracias. Gracias a usted, señor, por la pregunta, y Por favor. me respiro profundo que la pude responder, entonces, porque esta temática básicamente también es novedosa. Y nada, agradezco también al prefecto Erlein, que en estos días me compartió la actualización del calendario, porque todos sabíamos que sí, que era para el 2023, pero después el trabajar en conjuntos y ver que existe el documento que efectivamente la lleva a la auditoría para el año 2023, es como para trabajar y ya ver que diferentes direcciones están siendo noticiadas de ello por sí mismas, da una satisfacción enorme. Y bueno, en principio, agradecer por la paciencia, por quienes ya han cumplimentado trabajos prácticos, han sido calificados. Y si quiere alguien agregar algo al respecto, bienvenido sea. Siempre agradecido, señor Clifford, porque usted en esta materia, en esta temática en particular, tiene harta experiencia y que sin duda voy a requerir en muchas de estas temáticas su visión a través de las vivencias internacionales que le tocó, y más que nada la nacional, que es algo que es aún más importante. Con todo gusto, ahí vamos a estar para nutrirlos. Con todo Bien, gusto. entonces a quienes pusieron su presente en el chat, les agradezco, los iré volcando a la planilla, no les quiero quitar mucho más tiempo. Es una temática extensa, pero está presentada y la iremos desmenuzando. Y en lo particular ojalá todos perciban la importancia de esta particularidad de esta temática. Te iba a Y preguntar, Martín, justamente, ¿quién ha sido el que decidió incorporar al posgrado esta temática? en particular, Lo digo bien porque es un acierto, más allá de que estamos ya en el proceso de preparación de la auditoría que nos va a tocar a nosotros, viene bien porque ampliamos el conocimiento y la necesidad de impactar internamente, que más de una vez lo hemos charlado incluso con Santiago. sí, en particular el prefecto mayor Cutropía Bien. es quien esta temática insta a que esté incluida. Y bueno, después hay todo un trabajo a través de la señora Ferrer, la señora Segovia, que hacen que esa voluntad se pueda plasmar en programas de estudio, y que es un trabajo multidisciplinario
que en un principio es con esta connotación, señor, de diferentes actores y que todos hoy por hoy hacen parte del rectorado. Fantástico, gracias. Y perdón si me estoy olvidando de alguno, después me pasará factura y lo aclararé la próxima clase. No, es necesario, nos facilita a todos los que estamos involucrados en el proceso de auditoría interna la clase y poder avanzar, porque necesitamos, como vos lo dijiste en algún momento de la clase, tener cada vez un staff de auditores, y esto realmente es una cosa muy interesante, muy linda. Yo lo hablo del conocimiento y la experiencia, por supuesto. Lleva arduas horas de trabajo, pero es muy motivante. Y la tarea que nosotros realizamos del día a día se ve realmente visibilizada cuando se lleva adelante el proceso de auditoría, sea interno o cualquier país miembro de la organización. Es muy interesante. Ojalá que las nuevas generaciones que hoy están haciendo el posgrado les pique el bichito y puedan desarrollar parte de su carrera también en esta temática, en esta materia, porque es muy interesante, además de hacernos falta hoy, y está bueno porque ya anunciamos un poquito la necesidad de prepararnos para el 2023, y sobre todo de tener alumnos en el próximo curso, ¿no? Que lo vamos a estar haciendo, Dios mediante, en noviembre, por ahí creo. Muy bien. Muchas gracias a todos y que tengan buena cursada, buena continuación de semana, y gracias por la paciencia. Tengan buenas tardes. Gracias, Martín. Abrazo. Saludos para todos. Buenas tardes, profesor.